Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Nos encontramos en un pueblo que ha soportado a la creciente urbanidad de la Ciudad de México, un lugar de cultura, un lugar que desde épocas prehispánicas, desde las primeras ocupaciones humanas, ha resistido a estar en este punto de la Ciudad de México. Vamos a hablar de cómo ha resistido, de sus tradiciones y de la fiesta que el día de hoy se está llevando a cabo, que es la fiesta de San Mateo Churubusco. Vamos a hablar un poco acerca de eso, así que acompáñenme. San Mateo Churubusco es un pueblo originario de la Cuenca de México. Realmente nos ubicamos en el suroeste de lo que era antiguamente un pueblo llamado Chiloposco. Es un pueblo de asentamiento prehispánico, de asentamiento indígena. Y conforme fue pasando el tiempo y se fue conformando la historia de lo que es actualmente la Ciudad de México, pues llegó a llamarse San Mateo Churubusco, una contracción del verdadero nombre que es San Mateo Huitzilopochtli. ¿Qué significa lugar del colibrí? Podría decirse que San Mateo Churubusco es uno de los primeros asentamientos humanos que se encuentran registrados aquí en la cuenca de México. Inclusive en las mismas crónicas se habla que a la llegada de los mexicas, que en ese momento eran aztecas, pasaron por este poblado y fueron capturados y después fueron mandados hacia lo que es actualmente Texcoco. Se sabe muy poco acerca del primer inicio de esta sociedad y de estos pueblos, pero algo que está bastante bien definido es que fue de los primeros asentamientos humanos aquí en la cuenca de México. Pues nos encontramos en el pueblo de San Mateo Churubusco y los datos de población son bastante someros. Podría decirse que los datos que se encuentran en INEGI no son tan exactos y la razón principal es que este pueblo está dividido entre la parte urbana o la parte moderna, por así decirlo, y la parte que sigue siendo el pueblo originario. Se sabe por las fuentes históricas que en el momento del contacto español, aquí en San Mateo, bueno, lo que se conoce hoy actualmente como San Mateo Churubusco, habían alrededor de 6,000 casas, 6,000 pobladores viviendo en este lugar. Podríamos decir que el eje rector, o bueno, el eje central de lo que es el pueblo de San Mateo Churubusco actualmente es su iglesia, el lugar donde ahorita se está llevando a cabo el evento de la comparsa de los chinelos, que salen a recibir a las diferentes deidades cristianas que son traídas por otros pueblos que son invitados a esta festividad. Entonces realmente no podemos decir a ciencia cierta cuál es la cantidad de personas que viven en este sitio y cuál es el tamaño, la territorialidad de lo que es San Mateo Churubusco, porque se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y con el aumento de la mancha urbana. Pero vamos por partes. El día de hoy venimos a ver cómo se lleva a cabo la fiesta patronal de San Mateo Churubusco y vamos a ir descubriendo poco a poco cómo es que se lleva a cabo, cómo ha cambiado con el paso del tiempo, cómo ven esta celebración la gente que es originaria del pueblo de San Mateo Churubusco y cómo se ha ido modificando con la creciente mancha urbana que amenaza con desaparecer a uno de los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México. Este sitio era conocido como el Altepet de Huitzilopochtli, que de hecho es el nombre originario que se tenía aquí en Churubusco. La contracción del idioma hizo que terminara llamándose como Churubusco. Este sitio ya era de importancia cultural en épocas prehispánicas, inclusive antes de la llegada de los mexicas, que pasaron por este sitio, fueron cautivos y después los mandan hacia Texcoco, donde se asentarían mucho tiempo después. El nombre significa el lugar del colibrí, o por lo menos así lo refieren las crónicas del siglo XVII y del siglo XVI. Este sitio era bastante importante porque se encontraba entre dos zonas lacustres bastante importantes. Por un lado estaba el lago de Xochimilco y por otro lado estaba el lago de Texcoco. Esta combinación de aguas, que eran aguas dulces con aguas salobres, hacían que en este sitio hubiera una sal que era utilizada en épocas prehispánicas para conservar los alimentos. No era para consumo humano, pero era para conservar los alimentos. Así que en un primer momento este sitio también era de importancia económica porque de aquí se exportaba la sal que se utilizaba para conservar los alimentos. El sitio en el que nos encontramos es de importancia cultural bastante elevada porque se cree por las creencias de la memoria colectiva que es en este sitio donde se encontraba el templo de Huitzilopochtli o el templo mayor a la deidad Huitzilopochtli, porque hasta el mismo nombre nos indica que este pueblo le rendía culto a esta deidad prehispánica. Y es bastante interesante cómo se va desarrollando su historia prehispánica. Lamentablemente lo que sabemos es del último periodo prehispánico, del cual se tiene referencias por las crónicas y algunos estudios etnográficos. No se han hecho estudios arqueológicos que puedan determinar que realmente aquí existiera el templo mayor de Huitzilopochtli, pero por lo que se sabe colectivamente y esta memoria que ha perdurado a lo largo del tiempo, se cree que es en esta iglesia, en la de San Mateo Churubusco, donde se encontraba el templo prehispánico de Huitzilopochtli, el dios principal de Huitzilopochtli, lugar de colibríes. Tal fue su importancia en la época prehispánica que este sitio
fue conquistado por los mexicas, por el tlatoani Ahuizotl. Ahuizotl fue quien conquistó estas tierras de Huitzilopochtli, actualmente llamado Churubusco, porque en este lugar también existían manantiales y ojos de agua que suministraban de agua para beber, agua para tomar a los pobladores que vivían en esta zona. Cuando hubo una gran sequía en Tenochtitlan, se le pide al señor de aquí de Huitzilopochtli que por favor ceda un poco del agua que venía de un manantial que se le conoce como Acueco, me parece, más o menos es así el nombre, no estoy seguro del dato, pero este se niega y al negarse, el mismo tlatoani Ahuizotl lo manda a matar y construye un canal, una acequia que lleve el agua de aquí, de San Mateo Churubusco, hasta Tenochtitlan. Algo que realmente no funcionó bien, pues el mismo señor de aquí de estas tierras le dijo al tlatoani que si hacía eso la ciudad podía inundarse, y así fue como pasó, así lo refieren las crónicas. Una vez que los mexicas toman el agua que sale de estos ojos de agua que están cerca, bueno, que estaban cerca de esta región, se inunda la ciudad de Tenochtitlan y tienen que volver a construir el dique que mandó a edificar, que mandó a erguir Moctezuma I. Pero ¿cómo comienza la historia colonial? ¿Cómo comienza a asentarse aquí la Nueva España? Tenemos que recordar que durante la Noche Triste, el 30 de junio de 1520, los españoles huyen hacia Naucalpan. Esto es algo que ya hemos hablado en el canal, que si quieres ir a verlo, pues tienes que picarle aquí a la etiqueta. Cuando ellos se van y regresan fortalecidos con los nuevos aliados que consiguen en Naucalpan, que en ese tiempo era un señorío llamado Otoncapulco, el lugar de Otomís, de hecho era tierra de Otomís, regresan a la capital y llegan a este sitio. En un principio, cuando los españoles creían que ya habían tomado la capital mexica, estos pueblos que estaban aquí junto con los de Xochimilco, Iztapalapa y Chalco, los apoyaban. Cuando llega la Noche Triste es cuando les quitan este apoyo y cuando regresan después de 1520, o sea en 1521, a tomar la capital de Tenochtitlan, estos pueblos se les rebelan nuevamente por el temor a las consecuencias del Imperio Mexica si es que estos lograban ganar la batalla contra los españoles. Ya sabemos que eso no pasó así, ya sabemos que la historia pues fue completamente diferente, así que cuando los españoles logran tomar Tenochtitlan y se cae por completo el imperio, lo que empiezan a hacer es a asentarse en los poblados que estaban cerca a Tenochtitlan. Uno de ellos era aquí, Huitzilopochtli, donde pues estaban bastantes edificaciones prehispánicas y había una población de aproximadamente 6,000 viviendas. Es por lo menos lo que nos cuentan las crónicas. Realmente no hay un estudio arqueológico que nos permita determinar si esa era la cantidad exacta de viviendas que se tenían presentes aquí. Cuando llegan aquí a Huitzilopochtli es cuando empiezan a edificar las primeras construcciones religiosas a cargo de los franciscanos, los 12 franciscanos que vienen desde España a evangelizar a toda la sociedad prehispánica del momento. Y es ahí donde construyen la iglesia que vemos aquí a mi espalda, que es la iglesia de San Mateo Churubusco, como se le conoce actualmente, porque antes era San Mateo Huitzilopochtli. La contracción del español, o bueno, la contracción del idioma ha hecho que esto se le conozca como San Mateo Churubusco. Entonces, cuando ellos llegan aquí, empiezan a edificar esta construcción aproximadamente en 1528, que fue una de las primeras edificaciones que estuvo aquí en el sitio mucho antes del exconvento de Churubusco. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Este sitio era considerado para los antiguos pobladores de antes de la conquista, los pobladores prehispánicos, los pobladores de Huitzilopochtli, los huitziloposcas. Este sitio era considerado un espacio sagrado, un espacio que probablemente contuvo el templo prehispánico de su dios principal, que era Huitzilopochtli. Y tenemos que recordar que esta era una de las deidades más importantes en la época de los mexicas, en el posclásico tardío. De hecho, era su dios principal de los mexicas. Así que si entendemos cómo es que funciona este sistema, si entendemos cómo es que comienza a tener sentido esta traza arquitectónica desde este sitio de Churubusco, actualmente en la delegación Coyoacán, con Tenochtitlan, pues también tiene un sentido cultural bastante importante, porque nos habla entonces de esta relación cultural y económica que tenía el pueblo de Huitzilopochtli con los mexicas. De hecho, se sabe que aquí no solamente se sacaba la sal para conservar los alimentos, también en su momento fue un pueblo que también trabajaba las plumas, el arte plumario. Y no cualquier arte plumario, el arte de las plumas del colibrí, por eso se le conoce como Huitzilopochtli. Inclusive se sabe que existió un mapa de la época prehispánica hecho con plumas de colibrí, pero este se perdió durante la ocupación de Estados Unidos cuando invaden a México. Podríamos decir que este sitio era considerado pueblo de indios. De hecho, la razón de que sea un pueblo originario es que este existió mucho antes que la colonia, y en este lugar se llevaba a cabo bastantes eventos eclesiásticos o con relación a la iglesia.
El convento o exconvento de Churubusco era un lugar donde se reunían todos los frailes porque pues bueno, de ahí se enclaustraban y llevaban a cabo su seminario, su seminariado, podríamos llamarlo de cierta manera. Pero este lugar estaba consagrado para la gente del pueblo de San Mateo Churubusco. Es un pueblo que por mucho tiempo se llamó de esta manera, de forma despectiva, pueblo de indios, pero realmente es aquí donde todavía sigue presente las tradiciones y la cultura que dejó la conquista y con ello pues también que dejó el sincretismo religioso que hace posible que estas tradiciones sigan presentes hasta nuestra actualidad. Y es bastante interesante poder analizar todo el contexto sistemático o todo el contexto vivo, cultural que se puede apreciar en las festividades de San Mateo Churubusco. Es un lugar bastante bonito. Realmente es la primera vez que nosotros venimos y podemos ver esta dualidad entre las tradiciones populares y la urbanidad. Pero ahora vamos a hablar de por qué San Mateo, por qué no otro santo. Realmente de esto no se tiene mucho contexto, no se tiene mucha bibliografía, pero se cree que fue en el momento en el que los españoles arribaron a las tierras de Huitzilopochtli. No solamente los españoles, los mismos franciscanos, al momento de edificar esta iglesia y esta construcción, lo más probable es que la hayan edificado o hayan empezado su construcción en el día de San Mateo, por lo cual confiere a esta tradición el 21 de septiembre, que es el día de San Mateo, para su celebración. Realmente de esta iglesia no se sabe mucho. El contexto arqueológico que se ha recuperado pues no ha sido ni siquiera de este sitio, ha sido más del exconvento de Churubusco. Pero bueno, siguiendo la analogía católica, la analogía bíblica, probablemente también el nombre de San Mateo provenga de este personaje bíblico que en su momento fue una persona pagana, por así decirlo, o lejos del culto hacia Dios. Y pues en su momento de conversión, pues este fue inclusive un apóstol, fue una persona bastante importante y cercana a Cristo, lo cual pues nos habla un poco acerca de la situación que se vivió aquí en Mesoamérica, cuando llegan los conquistadores y empiezan a evangelizar a la sociedad, y pues ellos se empiezan a convertir de manera, vamos a llamarlo, desobligada, o sea, de manera desinteresada al cristianismo. De ahí probablemente viene la idea de que este poblado o esta iglesia se le dedique al santo patrono de San Mateo Apóstol. Sin embargo, pues bueno, son muchas cosas las que podríamos hablar acerca de esta situación desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva arqueológica. Ya aprendimos un poco más acerca de este pueblo originario, ya aprendimos un poco más acerca de su santo patrono, un poco acerca de su historia, un poco acerca de las personas que viven en este lugar, y ahora lo único que queda es observar cómo es que se va desarrollando esta festividad. Y pues no queda más que seguir aprendiendo de estos lugares que tienen una historia bastante grande, bastante enriquecida. Esta vez fue un video un poco más corto, nos invitaron a grabar un poco de la fiesta de San Mateo Churubusco. Realmente nunca habíamos venido a este lugar, está bastante increíble, está muy bonito, la gente es muy amable, las tradiciones también están bastante interesantes, muy bonito, muchísimos tapetes, muchísimo baile, chinelos, música, flores, las flores bastante hermosas, los colores inclusive que se ocuparon para los tapetes también bastante increíble. Fue un poco más rápido, la verdad es que también veníamos por parte de la escuela, veníamos a hablar un poco acerca de esta festividad y en un sentido un poco más académico, pero pues nos sirvió un poco de poder conocer un poco más acerca de este pueblo de San Mateo Churubusco. Así que pues nos vemos, esto sería todo de mi parte, yo soy Josh Kass y vamos a seguir descubriendo lo que siempre ha estado presente. Nos vemos.